Carlos Caicedo fue rector de la Universidad del Magdalena, alcalde de Santa Marta y es candidato presidencial. Cuando uno pregunta en la costa por los candidatos favoritos, aparece, registra, como lo indican las encuestas, el nombre de Carlos Caicedo en la costa Caribe, particularmente en Santa Marta y en el Magdalena, su tierra. Bienvenido, doctor Caicedo. Gracias, doctor Lozano. ¿Cómo va la campaña presidencial? He visto que le ha tocado lidiar muchas vicisitudes. Sí, enfrentando dificultades, pero va muy bien. Ya entregamos 2.053.000 firmas. 2 millones de firmas. Sí, claro. Eso es mucho más de las que requería. Mucho más, sí. En efecto, afortunadamente, esta es la campaña de los alternativos o independientes que más firmas ha recogido hasta la fecha. De manera que eso nos tiene muy satisfechos y muy agradecidos con todos los que nos respaldaron. Muchos de nuestros televidentes lo conocen. Muchos probablemente lo están oyendo por primera vez. Entonces, por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Quién es Carlos Caicedo? Soy un demócrata, una persona del Caribe colombiano. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Aquí fui líder estudiantil. Estuve impulsando la séptima papeleta, es decir, a través de este movimiento, la Constitución de 1991, y fui candidato a esa constituyente. Estuve como vocero de paz en el proceso entre la corriente de Renovación Socialista y el gobierno nacional, proceso exitoso, y luego fui a trabajar a mi tierra, la región Caribe. Me desempeñé un tiempo como director de prevención de atención de desastres del Magdalena y lideré la política social cerca de 2 años. Pasé a la rectoría de la universidad del departamento en el tiempo que la universidad estaba en una profunda crisis, a punto de prácticamente su liquidación. Y luego 10 años de trabajo, la recuperamos, la transformamos, la convertimos en una emblemática universidad no solo del Caribe colombiano, sino del país. Triplicamos la oferta, las coberturas, creamos un sistema de investigación, de autoevaluación para la acreditación, un campus universitario digno y, lamentablemente, como se hizo tan atractiva la universidad, usted fue miembro del Consejo Superior un tiempo. Lo recuerdo perfectamente. Contamos con la mala fortuna de tener un gobernador que quiso meterle mano, impuesto por grupos ilegales, paramilitares, y finalmente pues toda esa resistencia universitaria nuestra por 2 años y medio derivó a que me privaran de la libertad con montajes que hicieran, y 5 años estuve detenido. Por 5 años. Sí. ¿Y qué pasó al término de los 5 años? Bueno, la condena fue por haber pagado una cesantía a 47 profesores de planta sindicalizados en ASPO. Al final, un tribunal de Bogotá encontró que nunca fue delito, como siempre lo estuvimos diciendo. Es decir, después de 5 años privado de su libertad, dijeron: Carlos Caicedo es inocente, no hay delito. Así es, fue un montaje construido por el gobernador a través de un contralor de bolsillo, que también sería condenado el gobernador por paramilitarismo y el contralor por corrupción. Y después de eso, cuando usted queda libre con la sentencia del tribunal, se lanza a la alcaldía de Santa Marta. Así es, absuelto, decidí no salir huyendo, no venirme a trabajar a Bogotá, sino trabajar por mi región. Y recogimos firmas, recibimos el respaldo de la ciudadanía, logramos, entre otras cosas, doblar en votos a el candidato de los sectores políticos tradicionales que tenían pues toda la maquinaria. Yo sé que esto es esquemático y a veces un poco injusto, pero usted se hizo elegir alcalde de Santa Marta contra la clase política tradicional de Santa Marta. Sí, es decir, fue como el segundo round. El primero fue el enfrentamiento con el señor Luna Correa, que estaba ligado a grupos paramilitares, y hizo montajes en la Procuraduría, en la Fiscalía y en la Contraloría a través de las investigaciones que él impulsaba. El segundo, digámosle, momento fue derrotar, pero salimos airosos al final, porque él fue condenado, nosotros absueltos, a pesar de 5 años de detención, llegó a la alcaldía enfrentando a la clase política tradicional del Magdalena y los clanes que siempre han gobernado allá. Y le pregunto por los últimos episodios, porque vio Colombia entera el día que usted entregaba todas sus firmas, que hay una decisión de la Fiscalía y lo detienen. Así es. Ese mismo día, el día que usted iba con sus firmas a la registraduría. ¿Qué pasó, doctor Carlos? Lo que pasa ¿En qué momento está hoy su campaña? Estamos en un tercer momento de montajes otra vez,
de los políticos del Magdalena que con su presencia vía congresistas instrumentalizan o procuradurías o contralorías o fiscalías, como en este caso. Yo tenía, para decirle, al término de mi alcaldía, 6 investigaciones, impulsadas también por un contralor distrital que quiso sacarme del cargo, ¿cierto? Pero ahora tengo 29 investigaciones, la mayoría estructuradas en el último semestre. El 15 de septiembre reasignaron 21. Había un ruido que iban a capturar al alcalde en ejercicio y a mí, porque obviamente estaban desesperados por el éxito de los Juegos Bolivarianos que habíamos logrado y porque además esta campaña... En los Juegos Bolivarianos no se robaron la plata como en Ibagué. Estaban terminados todos los escenarios. Se construyeron los escenarios. Y se pudieron disfrutar los escenarios. Claro, y se hicieron los mejores Juegos Bolivarianos de la historia, dicho por la Organización Deportiva Bolivariana y el propio presidente. Le pregunto lo que oí en una emisora de Bogotá. Ajá. En una emisora de Bogotá dicen, no, el problema es que el alcalde Caicedo eligió a su sucesor y su sucesor lleva al alcalde Caicedo a todas las inauguraciones. Lo que ocurrió en el caso de los bolivarianos es que fui invitado por la Organización Deportiva Bolivariana de hoy y el Comité Olímpico, que son los dueños de los Juegos. Estuve participando de los Juegos como gestor, luego como director estratégico de los Juegos y después como invitado especial. Doctor Carlos, solo para cerrar ese punto, entonces, ¿en qué quedó el proceso de la Fiscalía? Bueno, estamos ante un montaje de la Fiscalía, y digo montaje por lo siguiente, porque me le presenté al director seccional de Fiscalía, Vicente Guzmán, personalmente y por escrito, al fiscal general Néstor Humberto Martínez y al fiscal de conocimiento, para que nos dijeran de qué investigaciones se trataba, ¿cierto? Y que nos permitieran pues participar del proceso, bien como indagado o bien en versión libre. Pues le cuento que no nos lo permitieron. Él gagueó, inclusive ante los medios de comunicación, cuando le dijeron, bueno, pero ¿y por qué no le permite conocer el proceso? Porque usted bien sabe que no es un regalo de la Fiscalía la presunción de inocencia, es un principio constitucional, el debido proceso, el derecho a la defensa y la contradicción de la prueba. Me quisieron capturar el día que iba a entregar las firmas en la ciudad de Bogotá. En todo caso las entregó. En todo caso las entregó el comité inscriptor. Quisieron evitar eso, quisieron tender un manto de duda en contra nuestra, hacer un show mediático, una especie de linchamiento en la opinión pública, lo que llamamos un falso positivo de la Fiscalía. No es más sino esto, porque entre otras, ¿a quién le sirve esto, doctor Lozano? Le sirve a los políticos que gobiernan en el departamento del Magdalena, el clan Cotes y Díaz Granados, que son los amigos del doctor Vargas Lleras. Y todos sabemos que Vargas Lleras pues, es de la misma afiliación política que el fiscal general de la Nación. ¿Por qué quiere ser presidente de la República Carlos Caicedo? ¿Para qué? Porque Colombia es un país que se ha convertido en el campeón de la desigualdad en el continente y el 8º país más desigual del planeta. Y creo que este país tiene un alto nivel de potencialidades para superar ese nivel de desigualdad. Yo que he trabajado en la academia por tantos años y en el servicio público, transformando la calidad de vida de miles a través de un ejercicio comprometido y transparente, creo que es posible hacerlo en función de las mayorías. Yo vengo, doctor Lozano, de los sectores populares, de la región Caribe. Este es un país de regiones y sin embargo, estas regiones nuestras, el Caribe, el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía, están a veces abandonadas a su suerte, tienen que tener voz. Esta es una candidatura que busca ponerle voz a esas regiones. Y es una candidatura también que procede de la academia, porque yo creo que con conocimiento aplicado al turismo, a la industria, a la agricultura, a la ciencia y la tecnología, Colombia puede salir adelante. Veo en los caminos al Tarjetón mucho cachaco, bastantes paisas, sí. Unos caleños, unos del eje cafetero. Y un solo costeño. No veo costeños. Bueno, aquí está. Solamente, aparte de su nombre, no veo más dirigentes de la costa. Sí, en la batalla presidencial. En efecto, yo no solamente nací en Aracataca y me crié, o me criaron en Santa Marta. ¿Usted es de la tierra de Gabo? Sí, claro. ¿Nacido en Aracataca? Sí, mi madre es de Aracataca, sus padres, y yo nací también ahí, pero realmente soy criado en Santa Marta. Y en realidad no se ven más candidatos costeños. ¿Tiene usted conocimiento de algún otro candidato? Es que puede haber algunos que hayan nacido, pero es que no es solo nacer, es hacerse y es trabajar por la región. Yo creo que, lo debo decir con mucha humildad, pero también con mucha franqueza, esta es la única candidatura que va a ser la voz
del Caribe colombiano en las próximas elecciones. Y esperamos ser no solo la voz del Caribe, porque los problemas que compartimos en el Caribe también son comunes en el Pacífico y en las otras regiones colombianas. Y usted está en un recorrido nacional integral. Claro. Lo vi en una foto. Se presentó la que llamaron la lista de la decencia. Ajá. Vi en esa foto a Clara López, vi en esa foto a Gustavo Petro, y vi en esa foto, bien en primera fila, a Carlos Caicedo. Sí, en efecto, fui invitado a la presentación de esta lista al Congreso, que dijimos vamos a acompañar en las regiones, en lo nacional. Es decir, en la Cámara. En la Cámara. En lo nacional nosotros hemos hablado ya hace algún tiempo con la Alianza Verde. Es más, con la Alianza Verde y a través de ellos estábamos en conversaciones con Coalición Colombia, porque había sido invitado a ser parte de esas precandidaturas presidenciales. Es decir, Fajardo, Claudia y Robledo. En efecto. ¿Y usted estaría dispuesto a incorporarse a la Coalición Colombia? Claro, como estoy dispuesto a participar de una coalición donde también esté Gustavo Petro y Clara López. Es que yo lo que creo es que con Clara López, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Robledo y Claudia, y por supuesto con este servidor, podemos crear una coalición viable para la presidencia de la República. Robledo y Clara son como el agua y el aceite. Bueno, pero esa eso diferencia... hace pensar que de pronto hay dos coaliciones. Si eso se puede en una sola coalición, a usted le gustaría estar ahí. Claro. Pero si no se puede y hay una coalición Robledo, Claudia, Fajardo y otra coalición Clara, Petro, ¿usted hacia dónde se inclinaría? Bueno, en ese estaré cruce no de solamente caminos? donde me inviten, sino además donde haya mayores coincidencias programáticas. Yo creo en un país, en una economía productiva, orientada a estos 4 sectores que le comenté: agricultura, turismo, industria, ciencia, tecnología e innovación, una economía productiva con responsabilidad climática, ambiental. Creo en hacer todo lo posible por superar estos niveles de desigualdad con un enfoque de equidad social para generar oportunidades hacia la mayoría. Y a partir de aplicar conocimiento, educación superior. Y por supuesto creo en un país que consolida la paz. Entonces, si estructuramos una agenda donde queden planteados proyectos y políticas públicas en esa dirección, con los más cercanos, en esas propuestas estaré. ¿En qué se parecería y en qué se diferenciaría su gobierno del gobierno de Juan Manuel Santos? Yo creo que hay que replantear el modelo económico que hoy Colombia tiene, que depende de commodities y depende de las exportaciones de carbón y petróleo que ya tienen sus días contados. Esto ha creado la enfermedad holandesa y la dependencia de nuestras finanzas a la fluctuación de los precios del mercado de estos combustibles fósiles. De manera que yo me enfocaría en una economía productiva, a impulsar una industria nacional, una industria mediana. Por eso habría que inclusive apoyar a los empresarios de orden nacional. Me enfocaría en consolidar la paz en el campo para desarrollar la agricultura. Podríamos crecer un punto del PIB. Obviamente hay que bonificar exportaciones y hay que proteger a nuestros campesinos, ¿cierto? Inclusive hay que pensar en una institución parecida al IDEMA en el que regule precios y compre cosechas. El difunto IDEMA. Bueno, pero es que al campesino hay que dejarlo tan desprotegido como hoy está. Y me enfocaría, por supuesto, en el turismo, porque Colombia, dejando atrás la página de la guerra, ¿cierto?, puede volverse un país que triplique los visitantes, el empleo y los ingresos, pero un turismo sostenible. Y conocimiento, mucho conocimiento en alianza con la Academia Colombiana. Me alcanza el tiempo para hacerle la pregunta final en un tema puntual de educación que ha generado un gran debate. Serpi lo paga. Hay quienes dicen Serpi lo paga, hay que mantenerlo, profundizarlo, y hay quienes dicen Serpi lo paga afecta a la universidad pública en Colombia. Usted fue rector de una universidad pública. ¿Dónde está en ese debate de Serpi lo paga? Yo estoy en el debate de fortalecer la universidad pública colombiana, hacer un poco lo que ya hicimos desde nuestra experiencia. Estaría por la línea de los países nórdicos, universidades públicas gratuitas. En este caso empecemos con gratuidad para los bachilleres egresados de todos los colegios públicos colombianos, de suerte que no tengan ellos que competir por un cupo,
¿sí? Ni en una universidad pública ni privada, sino que tengan ingreso automático, un poco como en Argentina también, sin barrera de entrada, porque se presentan 5.000 jóvenes en algunas universidades para escoger solamente 500 o 1.000. La verdad es que el 50... Y con un problema de cobertura muy Hay un sistema serio. embudo en Colombia que es insostenible. La mitad de los jóvenes no está yendo a la universidad. De manera que Ser Pilo ha sido un bálsamo para algunos, pero realmente es un programa que no permite resolver el problema de forma estructural. Yo orientaría todos los recursos de Ser Pilo, inclusive los recursos de ICT, a fortalecer la universidad pública colombiana y a crear nuevas universidades públicas para llegar a una cobertura universal, pública, gratuita. Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, candidato presidencial. Se nos acabó el tiempo, aquí vuela, pero gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Invíteme de nuevo, doctor Lozano. Aquí está invitado gustoso. En el próximo viaje a la campaña en Bogotá, por aquí lo espero. Muchas gracias. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.